Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Como habíamos quedado, les voy a mandar este video sobre evaluación y certificación de competencias, que es la parte del caso piloto que ya estamos iniciando, ¿no? Antes de llegar directamente a los formatos, quiero recordar con ustedes que en este caso el proceso de evaluación lo que busca es identificar cuáles son las capacidades que las personas tienen y para ello hace un proceso de análisis de un estándar de competencia. Es decir, para nosotros poder evaluar el desempeño, vamos siempre a estar contrastando contra un estándar previamente acordado, que ha sido diseñado específicamente por actores que llevan a cabo la función que describe el estándar. Y finalmente vamos a estandarizar el método, el proceso de evaluación y vamos a contextualizar todos los instrumentos y su contenido. ¿Cómo los vamos a contextualizar? Bueno, identificando los campos de aplicación de la norma, dónde trabaja la persona, con qué trabaja, cuáles son las características, qué cosas debe respetar, qué cosas puede proponer, etc. Y todas las evidencias que generemos en el proceso las vamos a organizar en un portafolio de evidencia que va a construir el evaluado o el candidato, como llamamos a la persona que se somete a este tipo de evaluaciones. Y lo va a construir con el apoyo de su evaluador. La importancia que tiene el portafolio de evidencia es que es una herramienta que nos permite movilidad en el mercado laboral. Eso es la importancia que tiene, sin importar al sector al que nos estamos refiriendo. Esta evaluación, como les decía, se caracteriza por estar siempre comparando contra un estándar, está centrada en resultados, se evalúa a cada persona, aunque no necesariamente se hacen instrumentos para cada persona, ni el plan de evaluaciones para cada persona. Se discute el plan y se contextualiza a la situación de la persona, que es muy diferente, ¿no? Y lo más importante del proceso, en realidad, es que estamos evaluando la capacidad de aplicar el conocimiento, el saber en el hacer, y no el saber por sí mismo, no tiene sentido estar evaluando el conocimiento per se, sino es cómo se aplica y si se respetan todos los criterios del entorno para poder aplicarlo. Les estoy comentando en este momento las tres tipos de evidencia perdón, más aplicadas, más requeridas, ¿no? Las que son directas, que por supuesto es el desempeño de la persona, ¿no? Que puede ser un documento o puede ser directamente la observación del desempeño. Por ejemplo, si estamos evaluando el manejo de maquinaria pesada, quizás es más importante evaluar la maniobra, es decir, el desempeño en sí mismo, ¿no? Pero si estamos evaluando la elaboración de un proyecto, es más importante evaluar el documento. El informe es ese documento terminado con una lista de verificación o un checklist que nos permite ver si incluyó todos los aspectos que debían incluirse. Las evidencias indirectas a veces tienen mucha importancia y quizás mayor importancia porque pueden ser testimonios de un servicio al cliente, por ejemplo, en el caso de la norma que vamos a trabajar en este momento, que es la de generar las formas de participación de las partes interesadas, por ejemplo, un testimonio de las personas que participaron, de que sí comprendieron, es muy importante, ¿no? Sobre todo porque es una planificación de un desarrollo territorial, por lo tanto, hay una afectación positiva o quizás negativa de las partes interesadas, ¿no? Y las evidencias complementarias es cuando nosotros a veces tenemos evidencias históricas que queremos señalar
o cuando pedimos al candidato la verificación de ciertos conocimientos, ¿no? Que sean críticos. Y generalmente esto se hace cuando nosotros no hemos logrado identificar realmente la calidad del desempeño, es decir, estamos identificando una insuficiencia en la evaluación. Pero hay que tener cuidado porque tampoco, o sea, si bien es cierto que no podemos tener insuficiencias en la evaluación, tampoco tenemos que sobreevaluar a la persona, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante relacionarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué principios deben tener las evidencias? Siempre que estamos revisando una evidencia, verificando una evidencia, esta debe ser válida, que corresponda, por lo tanto, a la norma o a la cualificación a evaluar. Recordemos que cualificaciones les llamamos a un grupo de estándares o normas de competencia que tienen relación entre sí. Auténtica, es decir, es el resultado del desempeño de la persona que se está evaluando. Actual, que sea una evidencia que se ha generado dentro del plazo que el propio centro de evaluación ha establecido para la vigencia, ¿no? Si es un centro de evaluación que evalúa desempeños en términos de informática, por ejemplo, pues seguramente va a ser muy corto el plazo, ¿no? Pero quizás en planificación y desarrollos territoriales pueden ser más amplios los plazos, ¿no? Porque, bueno, porque son proyectos de más largo plazo, ¿no? Tienen que ser suficientes, es decir, va a cubrir todos los requisitos de la norma. Un plan de evaluación siempre debe cubrir todos los criterios de desempeño de la norma, ¿no? Y debe ser relevante. O sea, no es cualquier cosa, es algo que verdaderamente demuestra el desempeño y que si ese desempeño no es competente, nos va a cambiar el resultado que nosotros queríamos lograr, ¿ok? Bueno, las modalidades de evaluación vamos a verlas con más calma posteriormente, porque en este momento nosotros vamos a trabajar solamente en una modalidad, que es el proceso de evaluación y certificación a través de el trabajo con una norma de manera directa, ¿no? Porque también podemos evaluar a través de un proceso de formación que esté basado en una norma. Pero en este caso, vamos a hacerlo directamente de una norma de competencia o un estándar. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar para la evaluación de los evaluadores? Bueno, son todas estas listas de verificación, son 8 instrumentos los que tienen que generar los evaluadores. Desde el análisis de la norma, el plan de evaluación, el control de evidencia, todos los instrumentos de evaluación que tienen que generar de acuerdo al tipo de norma que vayan a evaluar, la verificación del portafolio, los registros de los resultados de la evaluación, la información sobre todos los requerimientos para la evaluación y el acuerdo del plan de evaluación que va a hacer con el candidato. ¿Ok? Entonces todos estos tipos de elementos los vamos a ir trabajando juntos. ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar? Nuestro primer paso es seleccionar la norma en que se va a realizar la evaluación. Generalmente esta selección no la hace el evaluador, la hace el evaluado. El candidato es el que dice, yo me quiero evaluar en tal cosa, ¿no? Una vez que estamos ya seguros de que esta es la norma o las normas, porque se pueden evaluar un grupo de normas de manera conjunta, ¿no? El análisis se va haciendo de manera conjunta, se ponen todas en el formato y esto tiene otra riqueza que es que vamos viendo cuáles son los criterios de desempeños comunes en varias normas y por lo tanto una sola evidencia nos sirve para evaluar criterios de desempeño de varias normas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en la realidad estamos haciendo cosas, cumpliendo funciones, generando resultados a partir de la relación que tienen varias funciones al mismo tiempo, ¿no? Con base en el formato de análisis de la norma, entonces vamos a hacer el plan de evaluación, ¿ok? Y de ahí
Una vez que tenemos listo el formato de análisis de la norma es cuando vamos a hacer el plan de evaluación. Y tomando como referencia el plan de evaluación y todas las fuentes de información que se derivaron de la norma, entonces vamos a hacer los instrumentos de evaluación. Eso va a ser nuestro referente, nuestra materia prima, ¿no? Todo el análisis de la norma, el plan de evaluación y todas las fuentes de información. No solamente en la lista, sino las fuentes de información para sacarle la información, el contenido que ellas tienen, ¿no? Ahí vamos a acordar, una vez que ya está listo el plan, vamos a acordar el plan de evaluación con el candidato. Todos los acuerdos los vamos a anotar, ya sea, si no son muchos acuerdos, van a ser en la parte de observaciones que tiene el plan, en la parte inferior. Pero si son demasiados acuerdos y si se requieren permisos en las empresas o en el espacio donde se está trabajando, etcétera, entonces sí vamos a hacer un informe aparte de cuáles son los requerimientos para poder llevar a cabo el proceso de evaluación. Es decir, en esa fecha en que se van a recaudar las evidencias, ¿ok? Y si esa forma de recaudar no implica que la persona trabaje delante de nosotros para poder observarlo, ¿no? Todos esos detalles los tenemos que entregar en un informe. Y después, los acuerdos con el candidato, ¿no? Así como todos los problemas los podemos poner en las observaciones, también los acuerdos para que el verificador, que es la tercera persona que nos apoya para que no haya conflicto de intereses, pues pueda ver las razones del cambio, aconseje si es necesario hacer ajustes o simplemente emita su visto bueno en términos de que ha sido abordada de manera con todos los elementos de aseguramiento de calidad que debe tener un proceso de evaluación. Bueno, entonces en este caso vamos a trabajar sobre el estándar de competencia, definir formas de participación de las partes interesadas en la planificación territorial. ¿Ok? En este caso, Hortensia va a ser la evaluadora y Enrique va a ser el candidato que va a preparar todas las evidencias que le indique Hortensia cuando discuta el plan de evaluación. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Entonces, aquí tenemos la norma. Aquí tenemos solamente el primer elemento. Yo les he puesto el primer elemento. En realidad, esta norma tiene más elementos. Tiene 3, me parece. Entonces, pero el ejercicio solo lo vamos a hacer con el primero. Siempre les hemos dicho que los criterios de desempeño son enunciados que tienen dos partes. Una es un resultado crítico, que en este caso está marcada de negro, y la otra es la frase evaluativa que nos sirve para identificar qué es lo que vamos a evaluar y con qué vamos a evaluar, ¿no? Es decir, cuáles son nuestras fuentes de información. Entonces, aquí les he marcado con amarillo todas las fuentes de información y en negrito les he dejado cuáles son los resultados críticos. Por ejemplo, en el criterio de desempeño uno dice identificar las partes interesadas, ese es el resultado, ¿no? Tengo que identificar la parte interesada, pero lo tengo que hacer de acuerdo a algo y esa es la frase evaluativa. Lo tengo que hacer de acuerdo con el tipo de proyectos y actividades de que se trata, ¿no? Y el criterio de desempeño 4 dice analizar la aplicabilidad de técnicas y estrategias de participación ciudadana de acuerdo con el perfil de cada parte interesada. Entonces, primero tengo que analizar si la propuesta de técnicas y estrategias que yo estoy haciendo para hacer para llevar a cabo la participación ciudadana, para poderles dar información a todos los integrantes, para discutir con ellos los objetivos, el plan, las estrategias de trabajo, etcétera, si realmente es adecuada y tiene relación con el perfil de las partes interesadas. Esa es la frase evaluativa. Esto que voy a hacer lo tengo que hacer tomando en cuenta el perfil.
¿ok? Y entonces las fuentes de información, ¿de dónde las voy a sacar? Es el perfil del candidato. Bueno, los perfiles de la población en la que se hacen los planes de desarrollo seguramente pueden estar en el organismo que saca las estadísticas en el país, en documentos que describen la cultura de la región, en alguna norma que diga cuáles son los aspectos ambientales que se deben atender ahí porque es una zona cultural X o porque es una zona protegida, ¿no? O sea, toda esta información, a lo mejor en el Ministerio de Cultura y Medio Ambiente, no sé, todas estas informaciones, entonces las vamos a organizar, porque para poder hacer los instrumentos las tenemos que tener físicamente. Bueno, de manera digital o física, por supuesto, ¿no? Entonces, de este elemento, vamos a ver que las fuentes de información, por ejemplo, si en el criterio de desempeño 1 dice identificar la parte interesada de acuerdo con el tipo de proyecto y actividad, pues se supone que nosotros el tipo de proyecto todavía no lo tenemos, solamente tenemos los términos de referencia del proyecto, ¿no? Para identificar el tipo de proyecto que es. Si es un proyecto de planificación concertada o no, si es un proyecto mixto urbano y rural, si es solamente un proyecto rural, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, ¿eso dónde está escrito? Bueno, en la licitación, me imagino yo. Si no es así, me corrigen, por favor. Pero tiene que ser un documento que nos permita a nosotros ver cuáles son, ¿no? Después vamos a ver que tenemos que describir el perfil de cada parte interesada. Entonces tenemos que tener estadísticas nacionales, ¿no? Donde nos digan, pues, trabajo, empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no podríamos ver en qué situaciones está la población, qué tipo de cultura, qué lenguas hablan, cómo están los aspectos ambientales, son campesinos, qué tipo de producción, son mineros, son emprendedores, qué son, ¿no? Bueno, esa sería otra fuente de información. Y después dice que vamos a presentar en el criterio número 6 los resultados de los participantes, de las partes interesadas, perdón, considerando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el desarrollo del proyecto. Es decir, nos están diciendo que nosotros con la parte interesada debemos sacar un FODA, ¿no? Para poder ver estas cosas y proporcionar esta información precisa a esta parte interesada sobre las ventajas, oportunidades, desventajas y limitantes. Es decir, el criterio 6 y el criterio 7 dependen de que nosotros hagamos un FODA, que sería la fuente de información número 3, ¿no? Después dice que tenemos que estar dando a la parte interesada cuál es el propósito, los objetivos, los riesgos, resultados, beneficios y compromisos. Por lo tanto, debemos tener como fuente de información ya un esquema inicial de la planificación, o sea, un pequeño esquema, por lo menos, no terminado, pero sí hacia dónde va. No basta con los términos de referencia, ya hay que tener una propuesta, ¿no? Quizás no toda la planificación, pero sí una propuesta clara, ¿no? Del proyecto en donde nosotros veamos cuáles son los objetivos, cuáles son los tipos de riesgos, etcétera, ¿no? Y después dice que tenemos que identificar cuáles son las personas líderes, bueno, y vamos a tener todo un análisis de los documentos que describieran las estadísticas, la situación ambiental de la zona, del contexto, las culturas, etcétera. Y las estadísticas, por supuesto, son el empleo, las edades, todas estas características socioeconómicas, ¿no? Y entonces, pues, este criterio 10 también nos permite ver, perdón, cuáles son sus características y cómo vamos a trabajar con ellos, ¿ok? Bueno, estas son fuentes de información que nos van a permitir hacer algunos resultados, ¿ok? Entonces, ya tenemos el formato y vamos a ir agrupando
los criterios de desempeño y a partir de la agrupación de los criterios de este elemento, solamente es el primero, definir formas de participación ciudadana para la planificación territorial. Ese es el primero, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver. Dice, el criterio 1, 2 y 10 dicen que nosotros tenemos que organizar, identificar la parte interesada, clasificarlas y además identificar a los líderes, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un documento en donde nosotros sistematicemos todo eso. Hagamos la lista, veamos las características. Es un documento en donde vamos a clasificar, vamos a decir sus características, todos los datos que se necesiten, el estudio estadístico que hicimos, pero también el estudio cultural, la problemática que hicimos y los resultados de nuestras visitas en donde ya pudimos ver cuál era el líder, ¿no? O qué tipos de líderes existen ahí. Y todo eso va a estar en el documento organizado. Y esa es la evidencia, ¿no? Esa va a ser nuestra evidencia. Después dice, los criterios 3, 4 y 5 dicen que tenemos que establecer las formas de participación, tenemos que analizar la aplicabilidad de las técnicas, las participaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tener que tener una metodología, ¿no? Tenemos que buscar una metodología que nos permita definir a partir de estas características y estas clasificaciones que hemos hecho de las partes interesadas. Entonces tenemos que tener una metodología que nos permita, ¿no? Proponer las formas de participación. Y por lo tanto, nuestra evidencia nuevamente es un documento que nos va a contener la propuesta de formas de participación de acuerdo con el tipo de proyecto y con las características de la parte interesada. Eso debe contener. Y ese documento, por supuesto, describe cuáles son las propuestas, la metodología que estamos proponiendo, si son entrevistas, si son talleres, si son encuestas, si son lluvia de ideas por parte de diferentes grupos, etcétera, ¿no? Bueno, y finalmente los criterios 7, 8, 9 y 11 nos van a decir que confirmemos con todas las partes interesadas que han comprendido de qué se trata el proyecto, que identifiquemos, que hagamos recomendaciones para el cambio en los sistemas y procedimientos y prácticas de trabajo participativo de las partes interesadas, ¿no? Y que proporcionemos información precisa a las partes interesadas. ¿Ok? Bueno, esto ya tiene otro tipo de instrumentos, ¿no? Lo primero es un informe de resultado de la observación del proceso de información a la parte interesada. Es decir, yo como evaluador voy a querer asistir a una reunión, un taller, una entrevista, etcétera, en donde yo voy a observar. Ahí voy a tener una guía de observación, ¿no? Pero también voy a tener como instrumento el diagnóstico FODA, porque voy a tener que ver cuáles son las ventajas, las oportunidades, las limitantes de esta población, ¿no? Y después voy a tener un registro de confirmaciones de que han estado comprendiendo las actividades, ¿no? Esas son las evidencias. En este caso vamos a tener 3, pero en los demás casos pudimos agrupar en una sola evidencia varios criterios de desempeño. ¿Ok? Bueno, como ya tenemos esto, ahora vamos a decir, bueno, el primero es contrastación, es un documento, lo voy a ver con la lista de verificación. El segundo también es contrastación, es un documento y voy a verlo con la lista de verificación. Y lo tercero dijimos que había lista de verificación y había una contrastación, ¿no? Bueno. Entonces seguimos y ya tenemos pues nuestro análisis completo, ¿no?
Aquí tenemos todas las fuentes de información y acá tenemos las evidencias, el documento, lista, parte interesada, organizada por origen sectorial y formas de organización, incluyendo líderes, etcétera, la contrastación que vamos a hacer de ese documento con una lista de verificación. Y acá vamos a tener una contrastación y una observación. Entonces ya podemos pasar a hacer un plan de evaluación. Y aquí está nuestro plan de evaluación, ¿no? Entonces, de la lista, del instrumento de análisis de la norma, nuevamente sacamos los elementos, sacamos cuál es la evidencia crítica, ¿no? Esas que pusimos, todas las que pusimos, empezamos a definir en qué actividades de trabajo se genera esa evidencia, y este es un dato importante porque aquí es donde nosotros sabemos si podemos observar en situación de trabajo, si nuestra observación en situación de trabajo no va a ser un problema para el proceso productivo de la empresa o de la actividad que se está desarrollando. Después ponemos todo el instrumento, cómo se llama el instrumento, ¿no? Entonces, la técnica es la contrastación y en este caso es una lista de verificación sobre la organización de la parte interesada, ¿no? Esta parte la vamos a acordar después que ya tenemos todo el plan, y aquí están algunas, dice relación con otras unidades o elementos. Es con otras unidades de competencia, ¿no? Entonces, este es un proceso de orientación nada más para el candidato, ¿no? Entonces le decimos, mira, tú te vas a evaluar en esto, y como esto se trata de trabajar con la parte interesada, quizás también deberías evaluarte en una norma que se denomina realizar actividades con grupos, o en una norma de comunicación efectiva en el lugar de trabajo. Te ayudaría para tu gestión, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que sacamos después cuando ya tenemos completo el análisis de la norma, ¿no? Y finalmente, aquí les puse un ejemplo de una lista de verificación que es organización de las partes interesadas, ¿no? En la parte de descripción, bueno, por supuesto los datos, ¿no? ¿Cuál es el centro? El nombre del candidato, el evaluador, ¿no? ¿Qué unidad de competencia es la que se va a evaluar? Y aquí dice claramente que esta lista de verificación es solo para identificar a la parte interesada, sus formas de organización, sus características culturales y liderazgo. Del estándar tal, se están tomando solo estos criterios de desempeño. Y después empezamos a desarrollar los ítems, que esto los vamos haciendo a partir de nuestra fuente de información, ¿no? Y bueno, el primer ítem es: el documento describe quiénes son las partes interesadas relacionadas con el proyecto, ¿sí o no? ¿No? El documento contiene la clasificación de todas las partes interesadas, organizadas en tipos de instancias, estratos económicos, vinculación que tienen con el proyecto, características culturales, lenguas, edades, esquemas, ¿no? Femenino y masculino. Bueno, este es un ejemplo. Pueden ponerle todas las características que ustedes consideren dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Porque si es un proyecto como el que yo les comentaba del sector agroexportador, en donde van a generar prácticamente una ciudad en una zona donde se van a activar 40.000 hectáreas de producción, entonces, a lo mejor es importante saber si hay niños en edad escolar, ¿no? O si hay ancianos de la tercera edad que requieran de apoyo, ¿no? Porque el proyecto tiene que tenerlo, ¿no? Bueno, y esta es la parte de la derecha, es la parte final de la lista de verificación, donde se ponen las observaciones que, si hubiera alguna, y la firma el candidato y la firma el evaluador. ¿Ok? Ustedes van a ver que todos los instrumentos siempre van firmados, porque eso es lo que después se verifica para el aseguramiento de la calidad. Si el candidato firmó su documento, quiere decir que está de acuerdo con el proceso que está viviendo. ¿Ok?
Bueno, esta es la primera parte. Les he querido poner toda esta primera parte en este video. Después lo vamos a continuar para que ustedes puedan tener cómo se desarrollan los instrumentos y creo que puede ser un buen material que puede quedarles a ustedes. Les agradezco mucho por la atención, espero haber sido clara y nos vemos la próxima semana.